Bueno, chicas y chicos, seguimos con el PDF 14. Estamos con la actividad 7 y las preguntas que se vienen ahora, ¿sí? Yo ya escribí las respuestas, voy leyendo la pregunta y vamos contestando. La pregunta A dice, ¿son magnitudes directamente proporcionales? ¿Por qué? ¿Sí? Esto lo estamos respondiendo del cuadro que hicimos de densidad de población. La respuesta A dice sí, porque si una magnitud crece, la otra magnitud también crece y viceversa. Es decir, que si una magnitud decrece, es decir, disminuye, la otra también. Esa sería la respuesta A. La pregunta B dice, ¿cómo se obtiene la constante de proporcionalidad? Y chicos, la constante de proporcionalidad se representa con la letra K de kilo, ¿sí? Bien. Perdón, la respuesta es, la constante de proporcionalidad se obtiene al dividir a la segunda componente, ¿sí? Por ejemplo, en este cuadro, los metros de zanja son la segunda componente y estas cantidades que están acá corresponden a la primera componente. En esta relación, la relación es 2 obreros realizan 8 metros de zanja. 8 es la segunda componente y 2 es la primera componente de la relación. Lo hice para que se viera. Respuesta B. La constante de proporcionalidad se obtiene al dividir a la segunda componente por la primera componente. Ejemplo, nos estamos remitiendo, chicos, a la tabla anterior que estuvimos viendo. 14.827 dividido 1, de una tabla y de la otra tabla era 0,7 habitantes por dividido 1 por kilómetro cuadrado. Fíjense que 0,7 es la segunda componente y 1 kilómetro cuadrado sería la primera componente, ¿sí? Vamos a la pregunta C, que dice, la variable dependiente corresponde a los kilómetros cuadrados o población. Y la respuesta, la variable, cuidado, está preguntando la variable dependiente, corresponde a la población, ¿sí? Es decir, a los datos de la derecha. Bien, vamos a la cuarta. Perdón, acá terminaríamos esta actividad número 7, ¿sí? Bien. Y acá concluimos este video que es más pequeño. En realidad, chicos, no vamos a concluir el video acá, lo vamos a continuar, ¿sí? Porque así ya lo he organizado. Seguimos en el PDF 14, actividad 8 ahora, chicos. Actividad 8. Y la actividad 8 dice, observa estos pares ordenados que indican una relación proporcional y responde. Fíjense, los pares ordenados son estos que están acá, ¿sí? Acá hay 4 pares ordenados. ¿Por qué se llaman pares ordenados? Porque la primera componente corresponde a los elementos X y la segunda componente a los elementos Y. Ya vamos a ver los ejes cartesianos, ya vamos a ver cómo este par ordenado se ubica en los ejes de coordenada o en el sistema de coordenadas. La primera componente se ubica en el eje X y la segunda componente se ubica en el eje Y. Quédense tranquilos que ya eso los vamos a ir viendo. Y fíjense que dice esta actividad, el punto A, ¿qué magnitudes podrían corresponder a esta proporcionalidad? Fíjense la respuesta que yo puse, que se me ocurrió, porque se puede ocurrir otra respuesta. Pueden ser cantidad de obreros y metros lineales de zanja, ¿sí? Es decir, 2, 8. 2 serían obreros y 8 serían cantidad de zanja. Fíjense cómo lo redacté. 2 obreros realizan 8 metros lineales de zanja por hora. Sería este par ordenado que está acá, ¿sí? Di otro ejemplo también con el segundo par ordenado, es decir, con este par ordenado que está acá. 4 obreros realizan 16 metros lineales de zanja por hora, ¿sí? Esa sería la primera respuesta de la pregunta A. Vamos a la B, que dice, ¿cuál es la razón del par 2, 8? Está acá. ¿Cuál es la razón? Esto ya lo habíamos visto, chicos. Calcular la razón de un par ordenado. Fíjense, teníamos que dividir a la segunda componente, esta es la segunda componente, por la primera componente. Es decir, 8 dividido 2. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? 4 es la respuesta. Y 4 también es la constante de proporcionalidad, ¿sí? 4 es la constante de proporcionalidad, que coincide con la razón. Es lo mismo. Vamos a la C, que dice, ¿qué número corresponde a X y cuál a Y en el par 4, 16? Acá está, ¿sí? En el par 4, 16. X es 4, Y es 16.
Y si sacamos la constante de proporcionalidad de este par ordenado de 4, 16, ¿cuánto es la constante de proporcionalidad? 16 dividido 4. Fíjense, nos vamos acá. La constante es 4. ¿Y de dónde surge este 4? De dividir 16 dividido 4. Queda 4. ¿Se va entendiendo este tema, chicos? Y vuelvo a insistir, los videos, porfa, véanlos más de una vez. ¿Sí? Bueno, vamos a la pregunta D, que dice, ¿cuál es la variable independiente en el par 832? La variable independiente en el par 832. La variable dependiente es 32 y la variable independiente es 8. Entonces, fíjense, acá yo lo puse. Respuesta 8. En el par ordenado 832 significa que este elemento lo represento en el eje X y ya lo vamos a ver esto, chicos. No se desesperen. Y al elemento Y y a esta cantidad 32 lo represento en el eje Y. 8 es la variable independiente, va en el eje X. 32 va en la variable dependiente, es decir, en el eje Y. ¿Sí? Y si saco la constante de proporcionalidad, es decir, K, es 32 dividido 8, que me da 4. Fíjense que en todos los casos me da 4. 8 dividido 2, 4. 16 dividido 4, 4. 32 dividido 8, 4. Y 40 dividido 10, 4. Ahora, fíjense una cosa. Esto que está acá, estos pares ordenados, habíamos dicho que eran pares ordenados, los puedo representar en una tabla. Fijémonos un poquito. Vámonos acá. Miren, ahí lo convertí en tabla yo. ¿Sí? Y estos elementos pertenecen a la variable independiente y estos a la variable dependiente. Obreros, que es lo que dijimos, 2 obreros realizan 8 metros lineales de zanja en una hora. 4 obreros realizan 16 metros de zanja lineales en una hora. 8 obreros realizan 32 metros lineales de zanja en una hora. 10 obreros realizan 40 metros lineales de zanja en una hora. ¿Cómo son estas magnitudes? La magnitud obrero y la magnitud metros de zanja directamente proporcionales. ¿Por qué son directamente proporcionales? Porque fíjense que acá crece, pasa de 2 a 4. Y acá pasa el doble también, de 8 a 16. Acá crece, pasa de 4 a 8. Acá pasa de 16 a 32. Acá crece, pasa de 8 a 10. Y acá pasa de 32 a 40. Entonces, estas magnitudes, obreros y la magnitud metros de zanja, son directamente proporcionales. ¿Por qué son directamente proporcionales? Porque crecen. ¿Sí? Bueno, chicos, ahí terminaríamos este tercer video.